Hace mucho tiempo, yo y Ana asistimos a una boda. Y esa boda, realmente era casi como un catedral. En Estados Unidos, si las iglesias no son como aquí en cuanto a las catedrales, pero según los estándares de Estados Unidos, sí, era casi así. Muy formal, muy bonito, muy antiguo. Y asistimos a una boda ahí. Así que estábamos esperando para que comentara todo. Y ya como eso era la boda de una compañera de trabajo de Ana, pues ya entra otro compañero de trabajo de Ana. Y era increíble. Es que no he visto nada igual mucho tiempo, que este hombre tenía terror en su cara, su cuerpo. Él entraba como... Y se sentó así. Y yo me sentí muy mal, ¿no? Sentía tristeza por él, porque se notaba que no estaba acostumbrado a estar en una iglesia. Y el temor que él tenía para estar en esa iglesia, no era creyente, evidentemente, era palpable. Pues voy a volver a esa historia más tarde, pero realmente está bien, porque el domingo pasado hablamos de una boda y hoy vamos a hablar acerca de un templo. Así que eso tiene que ver, pero estamos en Juan. El domingo pasado empezamos la serie sobre Juan y yo traté el tema del milagro de Jesús, cuando Él convirtió el agua a vino. ¿Recordáis? Y maravilloso esa forma que Él lo hizo, casi de forma juguetona, ¿no? De utilizando tinajas que se usaban para el rito de purificación, para hacer su milagro de crear vino para una celebración. Y aprendimos de que, realmente Él estaba demostrando de antes en la ley había métodos de hacer la purificación, pero era una purificación temporal. Pero Jesús iba a proveer una purificación permanente. Es lo que experimentamos hoy. Y también aprendimos de que con ese milagro, con el principio de su ministerio, Jesús estaba inaugurando la era mesiánica, en que Él iba a cambiar todo, iba a cambiar las reglas. Y finalmente hablamos de la ley, porque la ley era algo muy buena. Porque enseñaba a la gente a cómo podían actuar, cómo podían estar cerca de Dios. Pero siempre la ley tenía el propósito de apuntar hacia otra cosa, apuntar hacia la meta, el cumplimiento. Y Jesús demostró por su milagro que Él era esa meta. Y va a hacer algo similar en el pasaje que vamos a leer ahora. Así que vamos a seguir en capítulo 2 de Juan, cuando Él limpia el templo. Dice en el versículo 13 de Juan 2, la Pascua de los judíos estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Creo que es el Salmo 69. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado, la palabra de Dios. Así que, interesante esa historia, ¿no?
el hecho de que Jesús entra y ¿qué es lo que hace? Es que arma un jaleo allí. No sé qué imagen tenéis en vuestras mentes sobre esto. Por ejemplo, algunos tal vez piensan que Jesús entró en el edificio, el templo, y había muchos animales. ¿Qué pasa aquí? Los animales están dentro del techo. No, eso no es lo que ocurrió. Porque el templo sí era un edificio. Y ahí dentro del templo, pues pocos podían pasar. Realmente el templo era para los sacerdotes, el sumo sacerdote que podía entrar una vez al año al lugar más sagrado. Pero la gente, ellos hacían la mayoría de sus actividades fuera, en un gran patio, muy, muy grande. El recinto del templo abarcaba mucho sitio. Y allí es donde estaban los animales, allí en ese patio. Entonces, Jesús, pues, empieza a echarles. Y supongo que, no sé, tal vez algunos con la imaginación piensan que era como un Rambo ahí con su, sabes, quitando su camiseta para hacer, no sé, en las películas. Pero no, yo no sé, era algo que impresionó a la gente, que llamó la atención de los responsables, eso sí. Y con enfado, seguramente. Aunque creo que no había ningún muerto o ninguna herida, ¿no? Pero sí, él limpió el templo, quitó de ahí todas esas personas, los vendedores, los cambistas y los animales. Así que, ¿por qué? ¿Por qué estaban ahí? Eso no era siempre el sistema de tener animales y vendedores ahí, pero la verdad es que tenía un cierto sentido. Porque los animales estaban ahí porque 3 veces al año cada varón judío tenía que presentarse en Jerusalén para las fiestas. Una de esas fiestas era la Pascua, que menciona que ocurre ahora. Y entonces tuvieron que presentarse, tuvieron que hacer sacrificios. Bueno, si vives 3-4 días de camino de Jerusalén, ¿vas a llevar tu cordero para sacrificar o llevar una jaula para la paloma? Era difícil. Así que muchos de ellos compraron los animales en Jerusalén cuando llegaron. Pues muy bien, no había nada mal de esto. Lo malo era que ahora habían montado todo este mercado dentro del recinto del templo. Y otra cosa, menciona los que cambiaban dinero. Pues eso era otra cosa, que sabemos que los judíos tenían que pagar, cada uno tiene que pagar un impuesto para el templo, pero no podían usar las monedas normales, las monedas de los romanos que tenían imágenes del emperador y decían cosas como César es Señor, cosas así. Es que no, eso es profano, así que todos los judíos tenían que cambiar su dinero antes de pagar ese impuesto, porque no podían pagar con monedas así, monedas romanas. Así que por eso estaban los cambistas. Y otra vez, no está mal en sí, pero Jesús tiene un celo por el templo. Y lo que dice es, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, un mercado. Pues he estado en algunos mercados y no es un sitio apropiado para la adoración, la oración, la meditación sobre Dios y sus atributos. Y Jesús estaba diciendo, no, es que este sitio es precioso, ese sitio tiene un propósito y los responsables ahora están destruyendo todo esto. Así que Jesús limpia, echa fuera todo esto. Y como mencioné antes, eso llama la atención de los responsables. Así que ellos vienen y dicen, a ver, ¿qué señal haces tú? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué busca una señal? Eso tal vez parece un poco curioso, pero lo que ocurre es que tenemos que entender la importancia del templo.
era el centro de la vida social y religiosa de los judíos. Y cualquier viene y dice, no, el uso que estáis haciendo, mal, yo voy a enseñarles cómo hacerlo. Eso es que Jesús está demostrando una autoridad y estos, los responsables, dudan que realmente tenga esa autoridad. Entonces, por eso piden una señal. Dicen, hombre, si tú estás diciéndonos cómo debemos manejar los temas del templo, pues supongo que viene de una palabra de Dios. A ver, demuestra tu autoridad. ¿Y qué hace Jesús? ¿Les da una señal? Les da una señal, porque dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pues, ¿de qué estaba hablando? Bueno, según los judíos que están ahí, están mirando, es que el templo está ahí, a 10 metros, están en ese patio. Pues claro, si dice este templo, ellos piensan que está hablando de ese templo. Es que Jesús tenía esa práctica que vemos en el Evangelio de Juan. Quiero que vosotros estéis atentos, ¿no?, durante esa serie, porque muchas veces Jesús hace eso. Está en una conversación con alguien y Él está hablando a un nivel muy profundo, metafórico. Por ejemplo, cuando habla con Nicodemo, casi la primera cosa que dice a Nicodemo es, tienes que nacer de nuevo. Una frase que todavía usamos, maravilloso, ¿no? Pues él estaba hablando metafóricamente, pero Nicodemo, ¿qué dice? Dice, ¿cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? No entiende, pero Jesús lo hacía muchas veces. Él hablaba así muchas veces. Y para los que tienen oídos, es casi como las parábolas. No hay parábolas en el Evangelio de Juan. ¿Lo sabíais? No hay parábolas como hay en los sinópticos. Pero las parábolas Jesús daba y algunos entendían y otros no. Pero los que tenían oídos, los que tenían fe para escuchar, para meditar, para reflexionar, para considerar, ya llegaron a entender. Pues en Juan eso también ocurre con sus señales y a veces con sus dichos así, que son muy simbólicos. Y sobre tiempo, con la reflexión, sus discípulos llegaron a entender. Porque eso es lo que dice. Dice, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura. Es maravilloso, ¿no? Entonces, vamos a tener la misma actitud. A veces hay cosas en la Escritura que no entendemos bien. Vamos a tener la actitud paciente, actitud de, voy a seguir meditando sobre la palabra de Dios, indagando lo que es. Pues bien, entonces Jesús dice, los judíos dicen, pues imposible, que vas a levantar un templo, un edificio, ahora en 3 días. Es imposible. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo. Su cuerpo, según Juan, según Jesús, es el nuevo templo. Pues, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué significa eso? Que Jesús es el nuevo templo. Bueno, ¿qué es un templo? En cualquier religión, ¿qué es un templo? Es un lugar donde hay un encuentro, donde los adoradores pueden venir para tener acceso a la divinidad, al Dios. Cualquier religión. En el judaísmo era así. Era un buen sitio porque Dios, el Dios creador, estaba en el lugar santísimo. Su presencia estaba ahí de una forma especial y los adoradores tenían que venir 3 veces al año para tener su encuentro con Dios. Y ahora Jesús dice, pues mira,
realmente lo que está señalando es que ese edificio detrás de él, pues ya había servido su propósito. Igual como la ley, los sacrificios, había servido su propósito de apuntar hacia Cristo. Dios estaba en el templo, pero ahora Dios estaba en la persona de Jesucristo, porque Cristo era divino. Así que las cosas han cambiado. Jesús está cambiando, las reglas están cambiando todo. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando leemos el Antiguo Testamento es precioso y aprendemos muchísimo, pero también es maravilloso porque vemos en el Antiguo Testamento cosas que servían su propósito y ahora nosotros cumplimos la ley por medio de nuestra fe en Jesús. Eso es lo que es el plan ahora, es que seguir con Jesús en fe, y de esta forma estamos cumpliendo lo que la ley nos decía. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta ahora a todo eso? ¿Cómo debemos reaccionar ahora, ya que Cristo ha hecho todo esto? Bueno, si eres creyente, si estás seguro que ya has tomado este paso de creer en Cristo, de creer que Él realmente es el mediador entre Dios y el ser humano, pues regocijarte. Eso es una buena respuesta. Y también profundizar cada vez más en el gozo de esta relación con Cristo. En esta realidad, escudriñamos las Escrituras para conocer mejor a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y profundizar en las buenas obras, en la obra espiritual, es que en la madurez espiritual. Eso es como reaccionamos, y siempre con mucho gozo. Y si no has tomado ese paso, tal vez no estás seguro si realmente has acercado a Dios por medio de Cristo. Si no te has dado cuenta que Jesús es el templo donde tenemos relación con Dios, ¿qué pasa? Pues vuelvo a pensar en ese Ricardo, el hombre, el compañero de trabajo de mi esposa. Y sabes, una cosa Ricardo tenía correcto, una cosa que él entendía que el temor es una respuesta apropiada a Dios. Porque él entendía, no sé cuándo ocurrió, cuándo aprendió esto, pero sabía que Dios no solamente es amor, sino también es juez. Y Dios va a castigar a los que son sus enemigos. Y eso es la cosa. Es que la gente hoy en día no piensa que son enemigos de Dios. Pero lo que la Biblia nos enseña es que si no somos sus amigos, somos sus enemigos. ¿Por qué? Por el pecado. Porque cada persona peca en rebeldía contra Dios. Y eso es un gran problema para nuestro Dios que nos ha creado, que es completamente puro y no aguanta el pecado. Y eso es lo que crea una separación entre Dios y nosotros. Pero por eso Jesucristo vino. Y eso es lo que estamos diciendo. Es que los que conocemos a Cristo no tenemos ese temor para nada. Porque sabemos que Dios nos ha aceptado. Hemos acercado a Cristo y ya ahora Él nos vea como puros, limpios delante de Él, sus amigos. Y solamente por Cristo podemos hacer esto. Más tarde, en este Evangelio de Juan, Jesús dice: Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Parece muy exclusivista, ¿no? Sí. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro, en el libro de Hechos, dice: solo hay un nombre, no hay otro nombre bajo cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Así que
Si no eres un creyente, ¿cómo respondes a esto? Pues respondes utilizando esa oportunidad, aprovechando de la oportunidad que el Señor te ha dado de arrepentirte, de acercar a Dios por medio de Cristo. Pues quiero leer un pasaje más. Es por Pablo, porque Jesús empezó con esta señal de limpiar el templo y decir que Él era el templo. Él empezó a enseñar, pero luego los otros autores del Nuevo Testamento han seguido desarrollando ese tema. Y Dios ha guardado su palabra para que hoy en día podemos leer lo que tenemos que saber. Y Pablo dice, me encanta lo que Pablo dice en 2 de Corintios 5. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Pablo, como apóstol, y los otros apóstoles tenían ese ministerio de reconciliar a otros con Dios. Y dice que lo hace por medio de Cristo. Pablo está desarrollando ese tema que hemos estado estudiando esta mañana. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando nosotros estamos en Cristo, Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Intentamos no pecar, pero lo que quiero decir es que Él nos ve como inocentes, como sin pecado. Es una maravilla. Y dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y yo voy a repetir lo que Pablo dice, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Cómo debes responder al pasaje hoy? Reconcíliate con Dios. Esto es el mensaje. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que